Estamos en la línea con la abogada penalista Romy Chan. Romy Chan, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Romy, no sé si estás al tanto de esta denuncia, ¿no? Que sacó el tema, el canal ayer Latina, ha sido rebotado por varios medios. Denuncian que recomendados de Mauricio Mulder fueron nombrados en el Congreso de la República. Una persona que no habría asistido a sus centros de labores durante 10 meses, 31.000 soles, sin haber ido al trabajar al fondo editorial del Parlamento. ¿Esto podría constituir algún tipo de falta, de delito? ¿Qué puede haber pasado ahí, Romy? Sí, definitivamente nuestro Código Penal sanciona varios delitos, ¿no? Acá hay dos partes que hay que analizar. Para empezar, las personas o funcionarios públicos que habrían permitido la contratación de una persona que evidentemente no realizaba labores y que por tanto no era útil para el cargo, y en la que de repente ni siquiera concurrían los requisitos para su contratación, ¿no? Y por otro lado, la persona que se benefició con esta contratación. Entonces, aquí pueden haber delitos como, por ejemplo, el de nombramiento o aceptación ilegal de un cargo, que sanciona a cualquier funcionario público que hace un nombramiento para un cargo público a una persona que no reúne los requisitos legales para desempeñar la función, y que también sanciona a quien acepta ese cargo sabiendo que no cuenta con la capacidad de realizar ese puesto. Pero tenemos delitos más graves, que podría ser, por ejemplo, un tema de patrocinio ilegal, que también sanciona al funcionario público que utiliza esa calidad de funcionario para patrocinar intereses de particulares, por ejemplo, estos señores que fueron contratados, Rachumi y Moscaiza, ¿no? Ante la administración pública. También eso es un delito en nuestro Código Penal. Y ya más grave aún, si se demuestra que, por ejemplo, el congresista Mulder tenía algún tipo de participación en esta contratación o viabilizó la contratación con algún documento o algún visado o algún visto bueno, podríamos ya hablar también de un tema de negociación incompatible que se sanciona con una pena que va hasta los 6 años o peor aún. Te escucho, Romy. O también podríamos hablar de un tema de colusión, ¿no? Que correcto, ya sanciona al funcionario con una pena de hasta 15 años, si es que aquí, por lo menos, ya es de 31.000 soles, ¿no? Correcto, pero digamos, a priori, el hecho de que no haya ido... estoy pensando en los trabajos, en la modernidad que te permite la tecnología. O sea, el hecho de que no haya marcado tarjeta en el fondo editorial no quiere decir que no haya realizado labores. A priori, digo yo. Podría ser, porque existen algunos puestos en los que no necesariamente el funcionario tiene que acudir al Congreso. Correcto, pero habría que demostrar que sí se ha hecho un trabajo. Exacto, tendría que demostrar que se ha hecho un trabajo, lo que también hay que tomar en cuenta que hablamos de el fondo editorial del Congreso. Sí. O sea, es la entidad dentro del Congreso que realiza publicaciones. Correcto. Habría que ver de qué naturaleza son las publicaciones, que entiendo yo, en la mayoría de casos son escritas, y qué tanto un trabajador podría realizar las labores desde su hogar. Correcto, correcto. Bueno, habría que ver si es que podemos conversar con, creo que es Ricardo Vázquez Kunze, el jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República. Otros temas, Romy. No sé si tuviste ocasión de leer la columna ayer, El Informante de Ricardo Uceda en el diario La República, ¿no? Respecto, claro, al pedido de Chávarri, respecto de denunciar o pedir que se investigue a José Domingo Pérez y al juez Concepción Carhuancho, y que finalmente la fiscal superior, Scarlett Laura, digamos, descarta el 80% prácticamente de los pedidos de Chávarri, pero sí recoge una pregunta básica, ¿no? La famosa disposición 94, en la cual Pérez sostuvo que Chávarri realizó actos de encubrimiento personal y real en favor de la imputada Fujimori, y menciona hechos como la remoción de una de las fiscales del equipo Lava Jato, contratación de un asesor de enlace con el Parlamento, que sería de Fuerza Popular, y la permanencia de Alonso Peña Cabrera, que me parecen discutibles, pero lo que plantea Ricardo Uceda es, y le hace la pregunta la fiscal Laura al señor José Domingo Pérez, le dice, la diligencia que usted dispuso, no al señor Chávarri, sino alrededor del señor Chávarri, su asesor y qué sé yo, era para confirmar, para corroborar la presunción de la disposición 94, no tiene sentido, porque claro, finalmente el fin era llegar a Chávarri, no podía, entonces hizo todo lo que podía hacer con un juez de más baja instancia para poder, digamos, estar alrededor de él. ¿Tiene sentido esa pregunta de la fiscal Laura? Bueno, a ver, lo que pasa es que eso es algo que la mayoría confunde, ¿no? Nosotros lamentablemente tenemos ciertas jerarquías que se respetan en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Correcto. Entonces, lo que Domingo Pérez hace es actuar, y luego también Concepción Carhuancho, en el ámbito de su competencia, en el ámbito de sus atribuciones.
en esa línea, cualquier pregunta que se pueda hacer, que es obvia, porque a ver, aquí lo que estamos hablando es de que Concepción Carhuancho y Domingo Pérez realizaban diligencias en torno a la señora Fujimori, no necesariamente en torno a Sáenz Chávarri, porque además no pueden hacerlo. Y aquí hay algo que la gente no ha notado, que muchos especialistas tampoco han notado. Desde el momento en el que el juez le autoriza a Domingo Pérez la realización de las diligencias, sean ya allanamientos, sean ya pedidos de prisión preventiva, sean muchísimos otros pedidos que ha venido haciendo, le está dando legalidad al pedido que hace Domingo Pérez. Entonces, yo lo que no he visto... Ok, pero entonces lo que me está diciendo Romy es que tendría sentido, sí preguntarle por qué Carhuancho aceptó ese pedido del fiscal José Domingo Pérez, pero no a José Domingo Pérez. O sea, José Domingo como fiscal puede pedir cualquier cosa y el llamado a decirle un momentito, usted se está sobrepasando, hubiese sido el juez, más no hay responsabilidad en Pérez. Exactamente, porque desde el momento en el que el juez lo acepta, el juez ya validó, le dio legalidad. Recordemos que el fiscal es defensor de la legalidad y en una investigación penal es una parte en el proceso. Así como el acusado se defiende, el investigado se defiende, la labor del fiscal es justamente buscar pruebas para acusarlo. Y el juez es el punto intermedio. El juez es el que tiene que ser imparcial. Correcto. Entonces, si el juez lo acepta, le da aviso de legalidad. ¿A ti te ha parecido que el juez Carhuancho Concepción Carhuancho ha sido imparcial, teniendo en cuenta que además ya fue removido ese caso, justamente por haber opinado, adelantado opinión, y por otros detalles como, por ejemplo, el pedido de prisión contra Keiko Fujimori, que fue un copy-paste del pedido de la Fiscalía? O sea, me parece válida, pero claro, lo que tú dices es que es válida la pregunta, pero no al fiscal, sino solamente al juez. Exacto, o sea, en realidad la pregunta es al juez, y mira, yo lo que realmente creo, Cristian, es que la pregunta de fondo aquí, y que nadie la dice abiertamente, es si hay algún tipo de concertación entre el fiscal y el juez. Y es algo que todo el mundo piensa, todo el mundo cuestiona, todo el mundo dice de manera indirecta, pero que no se investiga directamente, focalizadamente. Entonces las preguntas se hacen en torno a, pero no concretas. Y yo creo que para eso, bueno, habría que demostrarlo, porque de momento no hay algo evidente. El hecho de que el juez haya sido rechazado, o sea, apartado de la causa por un tema de imparcialidad, es con ocasión de unas declaraciones que hizo en los medios de comunicación. Sí, pero Romy, no es porque haya algún tipo de concertación pero Romy, el hecho de haber perdido objetividad y haber adelantado opinión no significa necesariamente una concertación. O sea, no tengo que llegar a la prueba de la concertación para ver que el juez no está siendo imparcial. Porque lo de la concertación ya es delito, eso ya es otra cosa. Exactamente, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Es más, no es el primer juez que es apartado por un problema de imparcialidad. Hay muchos otros que en el marco de sus labores han adelantado opinión, han resuelto un pedido que alguna de las partes ha considerado que implicaba adelantar opinión y lo han recusado y por tanto ha sido apartado. Correcto. Pero no automáticamente no genera la otra, no nos da respuesta a la otra pregunta, que en el fondo creo que es lo que está detrás de todos estos cuestionamientos, todas estas dudas, todas estas críticas, pero que lamentablemente, o bueno, ni siquiera lamentablemente, sino que la realidad es que no se puede probar. Porque eso, no existe un elemento, una prueba contundente que demuestre que hay algún tipo de concertación entre el juez y el fiscal, que es realmente la pregunta de fondo. Correcto, pero Romy, o sea, tú dices que finalmente el tema era, claro, estaban investigando sobre Keiko Fujimori, pero la pregunta es válida también, si es que lo que estaba buscando José Domingo Pérez es el vínculo entre Keiko Fujimori y el fiscal Pedro Chávarri, no solamente sobre Keiko Fujimori, y además lo había adelantado también José Domingo Pérez, tanto así que llama la atención cuando sale de una audiencia y dice que el fiscal Chávarri tiene que salir, en una actitud que uno la verdad decía, bueno, si ya había dicho todo dentro de la audiencia, ¿para qué dio esas declaraciones de 5 segundos saliendo de la audiencia? No, ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esos comentarios, sobre todo siendo él una de las partes en mi caso, no debieron haberse realizado, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, recuerda algo. El caso del fiscal consiste justamente en demostrar el vínculo del partido fujimorista con los diferentes funcionarios públicos. Y en esa línea, él sí puede investigar ese vínculo. No le convendría y no podría ir directamente contra Chávarri, porque si él hace eso, perdería competencia y todo el caso tendría que ser visto por otro fiscal. Entonces, él también actúa dentro de una estrategia. Y en su estrategia sería contraproducente que él vaya directamente con el fiscal Chávarri, que todos vemos que detrás hay cierta vinculación que él quiere establecer y que lo haya dicho formalmente. Eso sigue estando dentro del marco de su investigación. Correcto. Y les guste o no les guste a las personas, lo cierto es que lo que él ha venido planteando está en el marco de la ley y el juez lo ha venido avalando. Correcto. Entonces, ver en eso una concertación, yo también creo que es la pregunta real que creo que está detrás de todas estas,
yo creo que no es posible. Claro, ¿no? pero más allá de concertación, si es que hubo un abuso. En todo caso, es válida la pregunta de la fiscal Laura, pero igual te parece que al fiscal no le correspondería responder, sino al juez Concepción Carguancho. Lo que llama la atención, Romy, es que ante esa pregunta de la fiscal Laura, que tiene un desempeño impecable según su hoja de vida, inmediatamente se le quiera poner el rótulo de mafia, ¿no? De que ella también sería parte de la mafia que contraataca. O sea, estamos en un mundo de locos. No, sí, yo definitivamente creo que estamos en un mundo de locos. Este tema de persecuciones políticas, de mafias contratadas, yo creo que a veces vamos al sensacionalismo y no a la realidad de lo que se puede demostrar con estos objetivos, ¿no? Correcto. Y lo cierto es que así como en su momento se dictaminó la prisión preventiva y la Sala Superior confirmó la prisión preventiva contra la señora Fujimori, esa misma sala es la sala que ha dicho el señor Concepción Carguancho se comportó como un juez con dudosa imparcialidad y por tanto lo retiró del caso. Correcto. Y es la misma sala. Tal cual. ¿No? Romy, con esta termino. Vamos avanzando, ¿te parece? O sea, yo sí creo que es saludable, le hagan estas preguntas, se van corrigiendo. Pues yo soy, claro, dentro de un mundo de locos, soy entusiasta de que finalmente cuando las cosas dejan de tirarse debajo de la alfombra, siempre a mí me parece saludable. Sí, definitivamente, ¿no? Correcto. No es saludable. Correcto. Romy Chang, un placer como siempre. Gracias.